Bueno, ahora vamos a pasar a la explicación teórica de lo que vendría siendo la estructuración del dibujo. Es, digamos, la parte tal vez más compleja de este inicio, de este arranque como de introducción a lo que vendría a ser el dibujo. Es la parte más compleja, pero la que nos dará mejores resultados, creo. Intentaré explicarlo de la mejor manera. Va a haber una parte práctica y esta es la parte teórica, como para ir sentando algunos conceptos y ya después verlos, ¿no? Como en su aplicación. Entonces, bueno, miren, primero está la división del formato en ejes básicos, vertical, horizontal, superior, inferior. O sea, dividir tu hoja en cuatro partes, trazar un eje horizontal y vertical a la mitad de ambos lados. Eso nos va a ayudar de entrada para saber qué partes de nuestro modelo están en la parte superior derecha, inferior izquierda, etcétera. Eso es como un primer principio de vamos a ubicarnos un poco en el espacio, siempre siguiendo este principio de lo general, como aquí está, de lo general a lo particular. Recuerden que pues así es más o menos el proceso de dibujo, partir de cosas muy generales, muy básicas, hasta cada vez ir llegando a los detalles más mínimos hasta completar nuestro dibujo. Entonces, partiendo de lo general, nuestro primer punto de referencia de ubicación sería como este eje, ¿no? De vertical, horizontal. Después las direcciones, que se vendría siendo como el esqueleto o las líneas internas, las direcciones de las partes, de los miembros, es que dependiendo que si es una silla, un animal, pues de las partes, digámoslo, ¿no? Las direcciones que tiene cada parte. Después vendría ya la parte del encaje, como su nombre lo dice, encajar, tiene que ver con, pues con meter en una caja básicamente, ¿no? Cómo amoldas, cómo haces que algo se meta dentro de otra cosa. Entonces hay diferentes estrategias para esto. Una es como líneas envolventes o membranas. Ahorita las vamos a ir viendo una por una. Líneas envolventes o membranas, digamos como una figura que rodea, que simplifica y que rodea a nuestro modelo principal. Otra sería como un sistema constructivo Lego, que sería a partir de figuras geométricas básicas que todos más o menos ya ubicamos y conocemos. Cómo con eso podemos ir construyendo la forma, ¿no? La forma en general. Otra tiene que ver con figuras tridimensionales, volúmenes tridimensionales. Si nuestro objeto es digamos, muy cúbico, como una mesa, una silla, tal vez un automóvil, una casa, pues nos va a ayudar tal vez en lugar de simplificarlo de estas otras maneras, en lugar de encajarlo con estas otras figuras geométricas, tal vez convenga hacer como un trazado de una figura geométrica volumétrica, ¿no? Como tridimensional, porque pues, eso nos va a ayudar más a ubicarnos que cualquier de otra manera, ¿no? Otro sería la perspectiva, que eso requiere como su propio tiempo y su complejidad, entonces en este momento no lo veremos. Y sobre todo es para cuestiones que tienen que ver con mucha geometría, ¿no? Con edificios, con cosas muy ortogonales, ¿no? Como en ángulos rectos y cuadrados, ¿no? Entonces para eso ayuda mucho, ¿no? Para ubicarnos y nos da como un plan de construcción del dibujo y nos da unas pistas de por dónde deben ir las cosas, pero eso ya no lo vamos a ver de momento, pero bueno, es otra de las cosas que nos pueden ayudar. La perspectiva. Otra es el plano cartesiano, que esto es importantísimo, que es pues comparar las cosas, ¿no? Con respecto a una vertical, una horizontal, para saber en dónde poner cada cosa. Y al final la definición de formas, que ya tiene que ver como con el contorno, la figura y el fondo, que es lo que les decía de esta interrelación entre el fondo y la figura como un rompecabezas, que eso nos va a ayudar a tener como ya nuestra estructura a la perfección, ser conscientes de esta relación entre fondo y figura. Y ya una vez que tengamos esto, ya podemos pasar a los tratamientos, ya sean achurados, con tinta, con frotados, con la técnica que queramos, el tipo de tratamiento que queramos, pero siempre y cuando ya tengamos nuestra estructura bien definida, ¿no? Entonces, les digo, vamos a verlas otra vez rápidamente. Los ejes, ¿no? Vertical y horizontal, dividirlo a la mitad, y ya con esto vamos a saber qué parte de nuestro modelo está de qué lado, para no perdernos tanto. Lo que les decía del esqueleto, ¿no? Sobre todo funciona más para figuras que son como, que tienen partes muy delgadas, como ramas de árbol o personas, ¿no? Las personas también funcionan muy bien con eso porque nuestras extremidades son más bien alargadas. Entonces este tipo de estructura funciona muy bien para eso, ¿no? Ubicar las direcciones, en qué dirección está cada una de las cosas, de las extremidades en este caso, eso nos va a ayudar mucho. Trazar estas primeras líneas antes de hacer cualquier cosa nos va a ayudar mucho. Darnos cuenta es que aquí esto es casi como una especie de asterisco, si nos fijamos así. Es como una X con una línea aquí, pero está desfasada esta. Darnos cuenta que esta
ala con relación a esta pata hay como un desfase aquí, y que esto también, la cola está como desfasada, sigue siendo como una línea horizontal, igual que esta de acá arriba, que es la misma del cuello, pero digamos un poco, está desfasada con respecto al cuello. Si en verdad hacemos esa como ese tache y luego hacemos esta línea de la cabeza y un poquito abajo la de la cola y desfasamos esta de la pata con respecto a la de la ala, nos va a quedar más o menos la estructura perfecta, ¿no? Entonces, esta otra estrategia es la que les digo de las envolventes o de las membranas, ¿no? Un encaje por envolventes. Por ejemplo, yo al ver este personaje, que es un chimpancé, yo lo que reconocí de inmediato es que tenía como la forma de un hexágono. Si se fijan, es como un hexágono, pero muy alargado, ¿no? O sea, como si lo hubieran estirado hacia arriba. Entonces, si partimos de eso y si trazamos ese primer esquema en nuestra hoja de papel, ese hexágono alargado, ya con eso nos va a ir garantizando un poquito que nuestra imagen nos va a quedar bien proporcionada y bien ubicada, ¿no? La otra estrategia, ya la habíamos visto, la de las envolventes. Esta otra tiene que ver con las figuras geométricas, que es, como les digo, es un método como constructivo, como de Lego, digámoslo, como de ir colocando figuras básicas, como para ir como construyendo nuestra composición, nuestro modelo, y ya después le meteríamos como detalles, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, ya vemos que están como, digamos, como los ejes, lo que les digo del esqueleto, las direcciones. Primero ubicaron bien las direcciones. Aquí están la dirección de los cepillos de dientes, la dirección del vaso, de este otro frasco, el de la pasta de dientes. Y ya están primero, después posteriormente se trazaron. Aquí hay como un envolvente general, miren, está como el envolvente general de lo que están como ocupando en el espacio. Y después pues, la definición, ¿no? Como por figuras geométricas de cada uno de los elementos. Un ejemplo. Este sistema de asimilar a figuras geométricas los modelos es algo desde la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, en este tratado de Onecourt vemos eso, ¿no? Cómo ya había como un análisis de entender, por ejemplo, que un águila se parece a una estrella o que tal vez esta oveja se tiene que construir a partir de un rectángulo y su cuello es un triángulo, o este otro galgo, este perro que como con triángulos se forman todas las partes, ¿no? De su cuello, de su tórax, de su cadera, de la pierna, etcétera, ¿no? O sea, esta manera de entender, de simplificar las formas para entenderlas mejor, viene desde la Edad Media, ¿no? Si no es que, bueno, evidentemente hay registro de eso, pero probablemente desde los griegos ya tenían bien dominado esta situación, ¿no? Por ejemplo, aquí está este modelo que tenemos que como descomponerlo, digamos, en figuras geométricas, ¿no? Yo aquí me inventé estas, pero la verdad es que no hay como una regla clara. Cada quien puede ver cosas distintas. De hecho, yo con una segunda mirada ya me di cuenta de algunas cosas que yo corregiría. Pero bueno, de entrada tal vez toda la parte de su cuerpo pues sería como un rectángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puse un cuadrado, pero miren, ya me estoy dando cuenta ahora que esto es más como un rombo que está como achatado de la parte de arriba, que aquí en inicio no lo puse, ¿no? Pero les digo, no hay como una regla. Poco a poco vamos, incluso variando, ¿no? Y cada quien ve figuras distintas. Tal vez uno ve un trapecio donde alguien ve un triángulo o divide y recorta la figura de maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en las patas, fíjense, son casi como rectángulos, ¿no? Podemos, como rectángulos muy alargados. Este sería un rectángulo como un poco triangular, por eso está aquí así como más ancho de acá arriba que de abajo. Entonces, bueno, cada quien verá las figuras que quiere, pero el chiste es eso, ¿no? Que trates de identificar algunas figuras geométricas como esta especie de cuadrado que tiene aquí en la panza, como, como para que nos ayude a simplificar y sintetizar eso, ¿no? Bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estas hojas, como están como en un envolvente de un triángulo, estas otras están como en un círculo porque se apega más a un círculo al cual después se le trazarían unos ejes ya para definir las hojas. Este es el que les digo como un método constructivo tipo Lego de ir como sumando figuras geométricas una encima de otra. No necesariamente encima, está aquí porque es un nopal y así lo pide la forma, pero digámoslo en el espacio, ¿no? Ir sumando cada vez más figuras geométricas hasta que logremos más o menos asimilar nuestro modelo. Y esta de acá era como la tridimensional, ¿no? Hay veces que utilizar figuras tridimensionales, no tanto planas como círculos y cuadrados y triángulos, sino más bien ya figuras tridimensionales como cubos, prismas, pirámides, eso nos puede ayudar mucho más, ¿no? Este es otro ejemplo de un encaje a partir de figuras tridimensionales.
Este es el de la perspectiva, que les digo que también nos ayuda mucho. Saber de perspectivas, saber las leyes de los puntos de fuga y eso, nos ayuda mucho, ¿no? Como a un poco a ubicar ciertas cosas en el papel. Pero bueno, es como más para cuestiones más arquitectónicas. Y sí, bueno, para un bodegón con una mesa, ciertos elementos, sí, pero de momento no quisiera meterme tanto porque lleva como su propio tiempo de explicación, que a veces es muy prolongado. Entonces, de momento no abordaremos eso. Y la última es la que les digo del plano cartesiano, de ubicar cosas en un plano cartesiano, de relacionarlas con las horizontales y con las verticales. Entonces, intentaré explicarlo de aquí de una mejor manera. Por ejemplo, aquí, este que es un dibujo de Leonardo da Vinci, donde está haciendo un estudio de las proporciones humanas, y vemos, ¿no?, cómo él ubicó que la base de la nariz, la base de la oreja, la punta de la oreja de arriba coincide con la parte de arriba del ojo. Entonces, él está como relacionándolo en eso, en ese plano cartesiano imaginario, de cómo las cosas se relacionan en el espacio unas con otras, cómo se ubican unas con respecto a otras. Y eso sería básicamente lo que habría que hacer. Por ejemplo, en este árbol, ¿no? Aquí se ve básicamente cómo fueron comparando como algunos puntos, ¿no? Para poderlos ubicar mejor. Eso lo vamos a ver en la práctica. Ahorita nada más quiero que les quede un poco como en la mente, ¿no? Como en la punta de la lengua ciertos temas y después los iremos viendo. Pero aquí miren, aquí había un esqueleto. Se ve que trazaron un esqueleto. Les digo, la rama, los brazos, las personas. Trazar un esqueleto ayuda mucho, pero después hay un punto donde debemos de compararlo. Por ejemplo, estos dos puntos están señalando la diferencia que hay entre esta rama y esta otra rama. Entonces eso, tenemos que ser conscientes porque a veces podemos poner esta rama más abajo cuando en realidad no es. Si es un árbol, pues tal vez nadie lo note mucho, pero cuando ya es una persona, si le pones el brazo más abajo o un ojo más abajo de lo que es, pues ya se va a ver un poco raro, ¿no? Entonces es muy importante cada punto, cada cosa que ubiquemos. De las cosas más importantes, evidentemente, hay partes importantes. Ya ahorita a ver si puedo decirles cuáles son esas partes importantes. Son de las que tenemos que ubicar hacia la horizontal y hacia la vertical. ¿Con qué se relaciona un punto hacia la horizontal y con qué la vertical para poder ubicar de la mejor manera en el espacio? Estos son algunos dibujos de Degas donde alcanzan a verse un poco como parte de esa estructura, de esos puntos de comparación, ¿no? Entre, por ejemplo, aquí casi el tobillo con la barbilla y la cara, ¿no? O sea, buscar esas cosas que están alineadas, ¿no? ¿Qué con qué se alinea a lo vertical y qué con qué se alinea a lo horizontal? Finalmente, otra vez, lo que les digo de la figura y el fondo, y con eso básicamente tendríamos resuelta la parte teórica de nuestra estructuración. Ahora pasaremos a la parte práctica.